quería tomar como punto de partida un poco el título que tiene esta mesa, que es Estado, Trabajo y Política Social, y empezar, si se quiere, a tirar del hilo de esa triada, de esa relación, sobre todo problematizando la categoría del trabajo. Cambiaré un poquitito de registro y seré rápida para aportar algunas reflexiones o algunos elementos que estamos trabajando, a ver si viene bien. Me hago o nos hacemos tres grandes preguntas para empezar a problematizar esta categoría, ¿no? ¿Qué nuevas formas asume el trabajo hoy en el mundo contemporáneo, en la etapa actual? Y cómo se han venido readaptando, ¿no?, si se quiere, las formas de captura de valor de ese trabajo, que no es otra cosa que reponer, si se quiere, la pregunta clásica, que no agrada mucho al oído a algunos, pero me parece que es importante resignificarla, que es la pregunta por la explotación laboral. ¿Qué explota hoy el capital? Para ponerlo en términos más concretos, continúa explotando un tiempo de trabajo determinado en un espacio como la fábrica, en un espacio confinado. Esa es como una primera pregunta que me parece que hay que instalar, ¿no? Las nuevas formas que asume el trabajo. Otra pregunta es la mediación del Estado. ¿Cómo se plantea la mediación del Estado en esta nueva relación capital-trabajo? Y la tercera, en tercer nivel, es cuáles serían efectivamente, cuáles podrían ser las formas de disputar riqueza social, ¿no?, por fuera de la forma salarial, la forma más clásica que nosotros conocemos, donde justamente tiene un lugar central de esta triada, lo que llamamos política social. ¿Qué lugar tendría la política social? Y otro pliegue, si se quiere, de esta misma pregunta, es repensar al Estado, ¿no? ¿Cuáles serían las nuevas instituciones que podríamos incorporar al Estado que generen un giro de sentido a favor de mayores niveles de democratización, como hablaban los compañeros, que sería ideal poder ir avanzando? Arranquemos por las primeras. ¿Cuáles son las nuevas o cuáles creemos que son las nuevas formas de trabajo? Digamos, por lo pronto lo que podemos decir que no es ninguna novedad para ninguna de las que estamos aquí, que la forma clásica de trabajo asalariado registrado hoy no es la realidad del conjunto de la fuerza de trabajo. Si vamos, por ejemplo, a las estadísticas de la encuesta permanente de hogares, tenemos que el 42% de la fuerza de trabajo solamente tiene una inserción asalariada registrada, pero que ni siquiera esta inserción sostiene el estatus social que tuvo en otra época. Sabemos muy bien también que el conjunto de instituciones que generaban esa red de protección y de garantías están siendo fuertemente socavados y amenazados, desde el sistema previsional hasta el conjunto del sistema de las obras sociales. Hoy, por ejemplo, anda dando vuelta la idea de la mochila austríaca, que es el proyecto por la reducción del costo de los despidos. Bueno, en definitiva, todo ese estatus de la inserción asalariada registrada también está siendo devaluada, lo cual, digo, implica poner en duda, si se quiere, el conjunto de soluciones que vienen de la mano de la excesiva confianza al crecimiento económico, que el crecimiento económico va a generar empleo de calidad o empleo decente, diría la OIT. Yo creo que todas esas ideas están, si se quiere, congeladas en una postal nostálgica de lo que era el trabajo en otra época. Pero ¿qué pasa? Entonces, la declinación de esta forma de trabajo asalariada, digamos, en lugar de traer el fin del trabajo como se suele pronosticar, lo que hace estallar es una multiplicación de las formas de trabajo, ¿no? Lo que tenemos es una cartografía fuertemente variada y heterogénea, ¿no?, que escapan, sí, de la norma salarial, podríamos decir. Formas de trabajos multiplicadas que se escapan de la norma salarial. Si volvemos al lente estrecho de la estadística, que es lo que tenemos en esa ansiedad clasificatoria que tenemos, vemos que en el cuentapropismo, ¿no?, los trabajadores
trabajadores autónomos, que son el 20% de la fuerza de trabajo, el trabajo negro, que son cerca del 24% de la fuerza de trabajo, en la desocupación, que son cerca del 10%, e incluso en la mal llamada inactividad, hay trabajo vivo produciendo riqueza social. Digo, a ver, esta multiplicidad de formas de trabajo son, como decíamos, productoras de riqueza social que abren nuevos espacios, ¿no? Nuevos espacios que son distintos a los espacios que conocíamos, digamos, de la empresa o de los confines de la fábrica. Y me animo a nombrar por lo menos 4, pero seguramente ustedes podrán sumar más a esta lista. Bueno, acá está Claudia, Silvia León, que nos podrían conversar muchísimo mejor de un espacio que el feminismo puso en el centro de la cuestión, que es el hogar, ¿no? Donde el feminismo ha discutido fuertemente la noción hegemónica del trabajo, ha puesto en escena que la forma salarial no solo moviliza el trabajo en la fábrica, sino que también movilizaba el trabajo, un trabajo no reconocido, invisibilizado en los hogares, que tenía que ver con las tareas del cuidado, y que encima se montaba sobre fuertes asimetrías de géneros, digamos. El feminismo clásico ha podido alumbrar lo que le podríamos denominar esa morada oculta del capital. Y me parece que justamente luego de la crisis de la pandemia ha quedado expuesta definitivamente la función productiva que ha tenido estas tareas del cuidado, que no solamente han sostenido la vida, sino que han sostenido el sistema económico y social. La reproducción se ha vuelto fuertemente un trabajo hasta productivo, podríamos decir. En segundo lugar, me parece que otro espacio que moviliza trabajo vivo tiene que ver con el barrio, con el barrio, si se quiere, como hogar ampliado, ¿no? La comunidad como espacio de la reproducción social, digamos, cuando los niveles de pauperización social, cuando la debacle social transita dimensiones tan dramáticas como las que comentaban los compañeros, donde más del 40% es pobre, donde el hambre afecta a más del 10% de la población, digamos, la tarea de sostener y organizar la vida cotidiana desborda el hogar, y la organización comunitaria reorganiza ese trabajo, barriendo, si se quiere, con las categorías estrictas de lo doméstico. Entonces, las tareas de cuidado se trasladan efectivamente a la esfera pública, sosteniendo la vida en las barriadas. Digamos, en esto el aporte del feminismo popular es muchísimo más radical y me parece que resignifica nuevamente esta categoría del trabajo del cuidado, si se quiere, abandonando exclusivamente el recinto doméstico y desplazándolo con un contenido comunitario hacia la esfera pública. Digo, el feminismo justamente va a decir, y es algo que me parece que nos deja y debemos atender, es que el antagonismo ya no es tanto capital-trabajo, sino vida-capital. Un tercer espacio, yo lo podría comenzar a nombrar, pero como abierto, son los espacios comunes de interacción social, estos mismos que estamos teniendo, relacionales, de información, de conocimiento, que a la vez están potenciadas por todos los medios digitales, ¿no? Podemos decir que en este paradigma productivo el conocimiento es fuerza productiva y por lo tanto todos los espacios de producción de conocimiento, de intercambio, de producción de lo que podríamos decir trabajo intangible, ¿no? Que no lo podemos agarrar, digamos, que no lo podemos materializar, todo lo que tiene que ver con la construcción de esa inteligencia colectiva
común, que es acelerada por una hiperconectividad que nos permiten hoy los medios digitales, desde subir una receta a internet hasta resolver un problema especializado a través de un video de YouTube, digamos, aparece sí todo un espacio de trabajo vivo, movilizado, generando una inteligencia colectiva que es una fuerza productiva para el nuevo paradigma de acumulación. Y otro cuarto espacio es el espacio que le podemos decir tercer sector, ¿no? que tiene que ver con este sector que emerge de la necesidad de la comunidad de organizar la producción estratégica, esencial, que ha sido descartada por la acumulación privada y abandonada por el mismo Estado, y que las comunidades han sabido organizar esa producción bajo otros tipos de criterios que no están guiados por el rendimiento, y es el día de hoy que sustituyen funciones mismas del propio Estado. En este punto me pregunto, digo, es curioso porque generalmente se nos presentan a estos espacios, ya sean de unidades de gestión, cooperativas y emprendimientos autogestivos de nuestras organizaciones como si fueran parasitarias del dinero estatal, pero si cambiamos esta perspectiva y pensamos que en muchos casos, no en todos, pero en muchísimos casos están cumpliendo funciones abandonadas por el propio Estado, en realidad podemos decir que los que están subsidiando al Estado son estas economías, y que luego de tantos años de deterioro del aparato estatal, esta idea que planteaba Daniel, digamos, donde no logra acceder al territorio, donde hay una exacerbación de los cuadros tecnocráticos, el modo de aterrizar en el territorio efectivamente no le queda otra que conectarse con estas economías sociales y populares. Por lo pronto, retomando el hilo de las formas de trabajo, lo que podemos decir es que hay un paisaje, si se quiere, ampliado de trabajo y espacios, una multiplicidad de formas de trabajo por fuera de la norma salarial clásica, tal cual la conocemos, que participan activamente en la producción de riqueza social, pero que no participan debidamente de la distribución de esa riqueza social. A ver, me parece que es importante decir que muchas veces esta multiplicidad pasa desapercibida porque en general no tiene un patrón claro, ¿no? Un empleador claro, pero lo que sí podemos asegurar es que es tan o más explotada y subordinada a las condiciones de acumulación vigente que incluso la figura clásica, ¿no? ¿Por qué? Porque de la mano de la multiplicación de las formas de trabajo, lo que se multiplicó también y se ha sofisticado enormemente son los dispositivos de captura de valor. Pongamos algunos nuevamente, pero seguramente que ustedes podrían identificar muchos más. La permanente condición de endeudamiento popular que sufren hoy los sectores populares implica finalmente una explotación financiera que pone en el centro el comando de las finanzas sobre el tiempo de trabajo de todos y todas nosotros, del trabajo presente y del trabajo futuro, asegurándose una disponibilidad permanente de mano de obra que tendrá que ser realizada a cualquier precio y en cualquier condición. Por otro lado, el sistemático extractivismo de datos digitales, ¿no? Esto que les decía, la hiperconectividad, todos tenemos un dispositivo digital en la mano, el extractivismo de datos digitales que también nuevamente ponen en el centro el oligopolio de Internet, los dueños de Internet que en definitiva son capaces de traducir todo ese conocimiento y esa inteligencia colectiva en renta tecnológica y por supuesto, recuperando el aporte feminista, la ultraexplotación sin remuneración o con una remuneración extremadamente devaluada de las tareas de cuidado que sostienen la vida y sostienen el sistema económico y social. Digo, me parece que en lugar de pensar
el fin del trabajo, nuevamente lo que tenemos que volver a pensar en esto que insisto, la multiplicación de formas de trabajo, que se traducen en multiplicación, dicen algunos autores, de formas proletarias, dice Verónica Gago, y particularmente algunos otros hablan de precariado, ¿no? Sintetizando en esta palabra la idea de proletariado profundamente precarizado, dando la idea de una nueva clase proletaria multiforme, digamos, del capitalismo financiero del siglo XXI, que tiene que a pesar de ser heterogénea, tiene atributos comunes que muchos de nosotros y nosotras nos vamos a sentir seguramente identificados, que tiene que ver con la inseguridad laboral, con vivir precarizadamente, con los trabajos eventuales o temporales, con los bajos salarios y con la indistinción, con la imposibilidad de distinguir entre tiempo de trabajo y tiempo libre. Esto tiene que ver con ese primer plano, ¿no? Con las nuevas formas de trabajo. Ahora bien, ¿cómo se plantea la mediación del Estado a través de sus propias instituciones en esta relación capital de trabajo que se ha venido modificando? A ver, nosotros sabemos que en Argentina, por lo menos hasta los 70, había un pacto, si se quiere, entre capital y trabajo en el cual la acumulación industrial se sostenía en una explotación de la fuerza de trabajo asalariada, regulada y mediada por un Estado que era capaz de capturar ese excedente y traducirlo en retribución social, en instituciones que generaban garantías, o por lo menos un piso de ingreso. Un piso de ingreso era garantizado a través del pleno empleo, donde el salario mínimo efectivamente se planteaba como el piso salarial, y por supuesto también teníamos infraestructura social, seguridad social, digamos, el Estado reconocía las dos partes de la ecuación, reconocía la forma dominante de trabajo, el trabajo asalariado, y reconocía la forma del capital industrial. ¿Qué sucede hoy? Vuelvo a las estadísticas como para tener una idea general. Del 70 a esta parte, la población económicamente activa pasó de 8,8 millones de personas a 21,2 millones de personas. Esto implica un aumento del 140%. En ese mismo periodo, la población desocupada, informal, y el cuentapropismo de subsistencia pasó de 2,2 millones a 11,3 millones, es decir, aumentó 400%, ¿no? Decíamos 140 contra 400%. Es decir, que durante los últimos 50 años, de cada 10 personas que entraban al mercado de trabajo, 7 lo hacían en condiciones precarias, y por fuera ajenas a estas formas, a esta relación histórica, ¿no? Del capital. Digamos, se rompe efectivamente la relación histórica y deja sin eficacia a esta mediación del Estado, a este conjunto de instituciones que garantizaban ciertos instrumentos como el salario mínimo, las paritarias y demás, que tenían efectivamente efecto en el conjunto de la fuerza de trabajo. Hoy estamos con una seria dificultad para disputar riqueza y excedente. Me estoy apurando. Bueno, efectivamente entonces lo que tenemos es que muta la forma del trabajo, como decíamos, muta los dispositivos de captura de valor de ese trabajo, se complejizan, se hacen más encubiertos, si se quiere. ¿Y qué pasa con la regulación estatal que no reacciona, con esa parte del Estado, con un Estado que quedó mirando dos partes de la ecuación de otra época? Tiene enormes dificultades para efectivamente llamar trabajo a lo que es trabajo, que son estas multiplicidades de formas, tiene enormes dificultades para reconocer los dispositivos de captura de valor y con ello generar instrumentos que puedan capturar, generar una captura pública y redistribuir, y por lo tanto pierde capacidad redistributiva. ¿Qué tenemos hoy? El cuadro vigente que todos y todas conocemos. Que el 26% de la población ocupada, a pesar de tener un empleo, es pobre, y que la pobreza no tiene que ver con la falta de trabajo. Digo, si miramos al interior de la encuesta permanente de hogares, vemos
que el 70% de los ingresos de la población pobre son ingresos laborales. Digo, lo que tenemos es una pérdida totalmente de estatus social del trabajo. Por eso, ¿qué hacer? Digo, no porque tenga que darles una receta, una construcción colectiva, pero ¿cuáles son las formas de disputar esta riqueza social por fuera de la forma salarial y por fuera de las instituciones vinculadas a esa forma salarial? A ver, creo que acá la política social, que era el otro elemento de la triada, tiene un papel clave, pero tiene un papel clave en la medida que podamos dar un giro de sentido y dejar de pensar que la política social es solamente para contender a los pobres, a los desocupados y se trata meramente que de asistencia social. Digamos, tenemos que disputar el sentido común de la política social y transformarla de manera tal que sea capaz de intervenir disputando la riqueza social frente a ¿qué? Frente a las renovadas formas de capital y trabajo. Digamos, que genere efectivamente una retribución de carácter social, que recupere las funciones redistributivas, que genere una red de seguridad de ingresos para todas y todos y que democratice, vuelvo a recuperar, los procesos de decisión y gestión de las mismas instituciones, abriéndole las puertas a la comunidad dentro del aparato del Estado. Me parece que la crisis pandémica y todas las acciones desarrolladas en torno a la crisis, como el ingreso familiar de emergencia o las formas de trabajo comunitarios, la verdad que es un semillero muy interesante que no solamente sirven, si se profundizan, para paliar la crisis, sino que son claves para el cambio estructural. Digo, por eso nuestra propuesta, que nuestra de todo este colectivo, pero que es un intento de explicitar un movimiento de los sectores populares que ya está yendo en esa dirección, es la búsqueda de la construcción de una nueva institucionalidad, de institucionalidades del común que no solamente son estatales, sino públicas, estatales, comunitarias. Como primer paso, que no se agote allí, lo que hay que conformar es un piso, que lo que decía también esto Dani, ¿no? Un piso de ingresos a través de la incorporación de un nuevo instrumento que debe ser el ingreso básico universal, equivalente en primer lugar, o por lo menos a la canasta básica de alimentos para el conjunto de la población en edades centrales que hoy no tenga garantizado un ingreso por la vía de los canales formales. Nosotros estábamos estimando, en función de los números últimos, que es entre 12 y 13 millones de personas estarían en condiciones de cobrarlo. Ahora, tiene que ser de carácter incondicional, sin ninguna contraprestación laboral. Requiere, ¿por qué? Romper con esta lógica meritocrática de la contraprestación laboral, solamente entendida con esta normatividad canónica del trabajo. Hemos enumerado recién 4 espacios donde hay fuerza de trabajo viva, no reconocida como trabajo, y que efectivamente si imponemos una normatividad del trabajo para poder acceder a un ingreso, lo que estamos terminando de hacer es desconocer estas formas de trabajo que hoy ya existen en la comunidad y que producen riqueza social. Digamos, el ingreso básico universal para edades centrales lo pensamos en conjunción con la profundización de la asignación universal por hijo, con la extensión de un haber mínimo jubilatorio, pero en condiciones y en calidad de ingresos, de manera tal de generar lo que se ha perdido hace muchos años en la Argentina, que es un umbral de dignidad social, un piso de ingresos para eliminar el hambre. Y por último, también es parte de una propuesta en este sentido, promover un área de economía pública y social donde pueda participar el Estado, las organizaciones de la economía social y popular, también las pymes, que efectivamente puedan capturar parte de ese excedente que hoy se produce, que colaboren en reorientar el patrón productivo, fortaleciendo incluso las mismas empresas estatales, que entiendo que ayer también estuvieron trabajando mucho en torno a este tema, que genere un programa de empleo de acceso universal, ahora sí, una posibilidad de que quien
quiera entrar a una inserción al mercado de trabajo puede hacerlo a través de un programa de empleo de manera tal que se puedan sintetizar el conjunto de los planes de empleo, profundizarlos, mejorarlos, masificarlos y podamos articular la disponibilidad de fuerza de trabajo con la restitución de los derechos sociales, sistema sanitario, educación, vivienda y demás. De esta manera, ese piso salarial, ese salario mínimo que queda como una postal nostálgica, podría ser efectivamente realidad a través de un salario social de empleo y formación, con una estrategia de formación permanente para la fuerza de trabajo, de manera tal de ponerla a la altura de los requerimientos tecnológicos del actual patrón productivo. Digo, para cerrar, digo, en definitiva, las propuestas que necesitamos, estas formas de disputar riqueza social, creo que la clave es generar las instituciones del común, públicas, no solamente estatales, sino también en la conjunción de lo comunitario con la estatal, participativas, que universalice como primer paso ingresos a toda la población y que genere efectivamente un verdadero piso salarial que sea la forma de disputar riqueza social a favor de las grandes mayorías. Gracias.